¿Alguna vez has sentido que tu vida estaba destinada a algo más grande, pero no puedes ver cómo se va a desarrollar todo? Como si estuvieras atrapado en medio de la confusión, tratando de seguir a Dios. Pero todo lo que te rodea se siente en silencio. Si ese eres tú, entonces deja de desplazarte, porque lo que estás a punto de escuchar puede desbloquear la dirección en la que tu alma ha estado llorando. Esta no es solo otra historia bíblica. Esta es la verdad cruda, poderosa y a menudo incalculable detrás de la vida de Samuel, el último juez de Israel, el profeta que habló con Dios y el hombre elegido para ungir reyes. Su viaje no fue glamoroso. Nació de la desesperación, criado en un sistema corrupto, rechazado por las personas a las que sirvió y, sin embargo, permaneció fiel. ¿Por qué? Porque no vivía para aplausos. Vivió por obediencia. Y aquí está la parte que te golpeará en el corazón. El mismo Dios que llamó Samuel te está llamando, ahora mismo. A través del dolor, a través de la espera, a través de la decepción. Él está dando forma a tu historia, paso a paso, incluso en los momentos que parecen sin sentido. Al igual que Samuel, puede sentirse no preparado, inseguro, inútil, pero Dios no está buscando la perfección. Está buscando rendirse. Y si te quedas conmigo hasta el final de este video, entenderás por qué tu temporada de silencio podría ser la configuración de tu mayor avance espiritual. Así que no te pierdas esto. Porque lo que descubrirá hoy podría revelar la pieza que falta a su viaje de fe. Abre tu corazón, toma tu Biblia y prepárate, porque Dios está a punto de hablarte a través de una de las historias más profundas de todas las Escrituras. Y si alguna vez cuestionó su vocación, este podría ser el video que lo cambia todo. Hay algo profundamente en movimiento sobre la oración desesperada de una madre, especialmente cuando proviene de un lugar de rendición total. Eso es exactamente lo que sucedió con Hannah, una mujer cuyo corazón dolía con el dolor de la infertilidad. No solo anheló un niño, ella derramó su alma ante Dios, negándose a aceptar su esterilidad como final. Año tras año, se acercó al templo, su fe inquebrantable, incluso cuando otros se burlaron de ella, incluso cuando su matriz permaneció cerrado. Ella no estaba negociando con Dios de manera transaccional. Estaba dejando sus sueños, prometiendo que si Él la vendía con un hijo, ella lo devolvería, totalmente, sin reservas, por su servicio. Ese nivel de devoción revela una comprensión profunda de quién es Dios. No solo un dador de bendiciones, sino el mismo propósito detrás de ellos. Su historia nos recuerda que cuando alineamos nuestros deseos más profundos con la voluntad divina de Dios, ocurren milagros. Y así llegó el milagro. La Biblia nos dice en 1 Samuel 1:20 que a su debido tiempo, Hannah concibió y llevaba a un hijo. Ella lo llamó Samuel diciendo, porque le pedí al Señor. Ese nombre, Samuel, cobra el peso de la respuesta divina. No es solo un lindo nombre elegido de una lista. Es un testimonio vivo que Dios escucha. No se trataba solo de un bebé nacido. Se trataba de una promesa cumplida, un plan divino en movimiento, uno que daría forma al futuro de Israel. Y allí mismo, en el medio de todo, era fe. Fe cruda e inquebrantable que movió el cielo. ¿Qué pasa si nos acercamos a nuestras oraciones sin respuesta así? Confiar no solo en la respuesta, sino confiar en Dios lo suficiente como para dedicarle la bendición. Ahí es donde la verdadera madurez espiritual comienza a arraigarse. Cuando Jesucristo dijo, pregunta y recibirás, no se trataba solo de conseguirlo, se trataba de comunión. Hannah no olvidó su promesa. Una vez que el niño fue destetado, lo trajo al templo, tal como había prometido. Imagine ese momento, aguantar su milagro. El niño por el que rezó y lloró, dejándolo al cuidado de Eli, el sacerdote. Ella no estaba regalando a Samuel fuera de obligación. No, este fue un acto de fe, obediencia y confianza final en el plan de Dios.
Y esta confianza no era ciega, estaba arraigada en la vida de conocer la fidelidad de Dios. Ese es el tipo de obediencia radical en la que estamos llamados a caminar. Una cosa es recibir de Dios, otra completamente para liberar lo que nos ha dado con un propósito superior. Esta no es solo la historia de Hannah, es un plan para cualquiera que luche con dejar ir. Ya sea un sueño, un trabajo o una relación. Devolverle algo a Dios porque le pertenece puede desbloquear una mayor unción en su vida. Ahora, piense en lo que sucedió después. Samuel, todavía un niño, ahora estaba creciendo en el tabernáculo. Ese entorno era todo menos perfecto. Los hijos de Eli, que servían como sacerdotes, eran corruptos, faltando el respeto de las cosas sagradas de Dios. Sin embargo, en medio de toda esa oscuridad espiritual, Dios plantó una luz. Samuel. No. Creció amargo o roto, pero profundamente en sintonía con la voz del Señor. Y eso es lo que pasa con el llamado de Dios. No depende de condiciones perfectas. Prospera en el caos, florece en la adversidad. Quizás tu entorno no sea ideal. Tal vez tu fe parece que se está probando en medio de la disfunción. Pero la historia de Samuel demuestra que Dios puede criar profetas en medio de la corrupción, que puede cultivar fe incluso en lugares secos. Este es el poder de permanecer arraigado en la palabra, anclado en la oración y conectado con Jesucristo, independientemente de las circunstancias externas. Este primer capítulo de la vida de Samuel nos enseña mucho más que solo la historia. Revela un patrón sagrado de cómo Dios a menudo funciona, a través de las tranquilas oraciones de los fieles, los corazones entregados de los humildes y los resultados milagrosos que nadie más vio venir. La fe de Hannah, su voluntad de actuar sobre esa fe y su mejor seguimiento nos muestra que cuando damos espacio para el propósito de Dios, se desarrolla algo extraordinario. La Biblia no está llena de personas perfectas, está llena de personas reales cuya fe en Dios cambió todo. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Examinamos nuestras propias vidas y preguntamos, ¿a qué he estado sosteniendo que Dios me está pidiendo que le dedique? Porque a veces, el avance que has estado esperando está vinculado a lo que más temes liberar. Y solo así, la historia fluye suavemente hacia el próximo capítulo del viaje de Samuel. Desde el principio, la infancia de Samuel fue todo menos ordinaria. Criado en el espacio sagrado del tabernáculo, no estaba rodeado por la risa de los hermanos o la calidez de una casa familiar, sino por incienso, sacrificios y los ecos de los cantos sagrados. Bajo el cuidado de Eli, aprendió a servir fielmente en la casa de Dios. Sin embargo, lo que destaca no es solo el medio ambiente, sino cómo Dios conservó el corazón de Samuel en medio de la decadencia espiritual. La Biblia pinta una imagen aleccionadora en 1 Samuel 2:12. Los hijos de Eli, Hofni y Fineas, eran hombres malvados que no tenían en cuenta el Señor. Y aún así, justo en el medio de todo, Samuel creció a favor tanto con Dios como con el hombre. 1 Samuel 2:26. Es un recordatorio de que incluso cuando están rodeados de corrupción o mala influencia, aquellos que caminan con fe y se aferran a Dios, aún pueden florecer y seguir siendo puros de corazón. Una noche, todo cambió. Samuel, probablemente todavía un niño, se acostó en el tabernáculo cerca del arca de Dios. Fue entonces cuando lo escuchó, su nombre llamado. Naturalmente, pensó que era Eli. Se apresuró al sacerdote diciendo, «Aquí estoy». Pero Eli no lo había llamado. Esto sucedió 3 veces, y fue solo después de la tercera llamada que Eli se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. El propio Señor estaba llamando a Samuel. Imagine la gravedad de ese momento. Dios rompiendo el silencio, eligiendo hablar directamente con un niño en lugar de los sacerdotes. Fue un cambio divino, un punto de inflexión en el liderazgo espiritual de Minodeshim. Israel. Dios no solo llamaba a un niño, estaba encargando a un profeta. Y aquí hay una verdad para nosotros. La edad, los antecedentes o el estado nunca limitan el llamado de Dios. Cuando decide hablar,
Elige los corazones dispuestos, no los currículums perfectos. Eso es un consuelo para cualquiera que se sienta incalificado. Cuando Samuel finalmente entendió que Dios lo llamaba, respondió con una de las declaraciones más poderosas de las Escrituras. Habla, Señor, porque tu siervo está escuchando. 1 Samuel 3:10. Esta breve frase revela mucho. Primero, muestra humildad. Samuel se posiciona como un sirviente, listo para obedecer. En segundo lugar, muestra atención. No está distraído o despectivo, pero totalmente comprometido. ¿Cuántos de nosotros podemos decir eso hoy? En un mundo lleno de ruido y distracciones interminables, ¿con qué frecuencia seguimos siendo nuestros corazones y decimos, hablamos, Señor? La fe no se trata solo de hablar con Dios, sino que también se trata de escuchar, y escuchar con la intención de obedecer. Esta postura de preparación espiritual es esencial para cualquier persona que busque crecer en la fe, profundizar su comprensión de la Biblia y caminar estrechamente con Jesucristo. El mensaje que Dios entregó a Samuel esa noche fue pesado. No fue un dulce estímulo o una promesa de bendición. Era un juicio contra la casa de Eli. Los pecados de sus hijos habían alcanzado su límite, y Dios ya no los pasaría por alto. Para que un niño llevara una palabra de este tipo, debe haber sido abrumadora, pero Samuel obedeció. Al día siguiente, incluso cuando teme, le dijo a Eli todo, sin ediciones. No hay azucaramiento. Ese nivel de obediencia es raro, especialmente cuando la verdad es incómoda. Pero eso es lo que separa a los verdaderos siervos de Dios de aquellos que simplemente buscan aprobación. La Biblia nos muestra constantemente que a quienes siguen a Dios, a menudo se les dan verdades duras para llevar. Sin embargo, a través de su fe, entregan mensajes que cambian a las naciones. Es por eso que la madurez espiritual exige coraje, no solo para escuchar la voz de Dios, sino para declarar su palabra fielmente, incluso cuando no es fácil. Cuando Samuel creció, la gente comenzó a reconocer que la mano del Señor estaba sobre él. En 1 Samuel 3:19 dice, «El Señor estaba con Samuel mientras crecía, y no dejó que ninguna de las palabras de Samuel cayera al suelo». Ese verso es de oro puro. Significa que todo lo que Samuel dijo, guiado por Dios, vino a pasar. ¡Qué testimonio! Y todo comenzó con un niño que se atrevió a decir, «Estoy escuchando». Esto nos muestra cómo las pequeñas decisiones que tomamos en obediencia pueden establecer el curso para algo mucho más grande que nosotros. Tal vez has sentido un empujón últimamente, un susurro de Dios para entrar en algo nuevo. No lo ignores. El mismo Dios que llamó a Samuel todavía llama a la gente hoy, a menudo en los momentos tranquilos. Y a medida que avanzamos en la siguiente fase de la vida de Samuel, comenzamos a ver cuán poderosamente Dios usa a los que realmente escuchan. Mientras Samuel maduró, su llamado se volvió inconfundible, no solo a los ojos de las personas, sino también en el ámbito espiritual. Ya no era solo un profeta que escuchara la voz de Dios en privado. Se convirtió en un líder público, el último juez de Israel, con la responsabilidad de guiar a toda una nación a su pacto con Dios. Y seamos honestos, Israel necesitaba orientación. La gente había vagado, sus corazones estaban divididos, y su adoración a menudo se comprometió. Pero Samuel no fue intimidado por su rebelión. Impulsado por la fe y arraigado en las Escrituras, se paró como una brújula moral y espiritual, en un momento en que todos hicieron lo correcto en sus propios ojos. Esto es lo que sucede cuando una persona se rinde completamente al propósito de Dios. Los eleva para ser una luz en la oscuridad, no a través del poder o la política, sino a través de la obediencia, la sabiduría y la autoridad que proviene de caminar de cerca con Jesucristo. Uno de los momentos más definitorios de Samuel se produjo cuando los filisteos amenazaron a Israel una vez más. En lugar de recurrir al poder militar o formando alianzas políticas, Samuel llamó a la gente al arrepentimiento. Sí, reempentanza, antes de la resistencia.
Los reunió en Mizpa, los condujo en ayuno e intercedió en su nombre. 1 Samuel 7. Ese bien hay una clase magistral en el liderazgo espiritual. Antes de pedir la protección de Dios, Samuel sabía que la gente tenía que realinear sus corazones. Y cuando lo hicieron, cuando confesaron y se volvieron hacia el Señor, Dios se movió poderosamente. Los filisteos atacaron, pero fue Dios mismo quien tronó desde el cielo, arrojando al enemigo a confusión. Esta victoria no fue solo física, era profundamente espiritual. Probó que cuando una nación o una persona elige priorizar la fe, la confianza en la palabra de Dios y caminar en santidad, incluso las batallas más abrumadoras se pueden ganar sin levantar una espada. Después de esa intervención divina, Samuel hizo algo hermoso. Tomó una piedra y lo llamó Ebenezer, diciendo: «Hasta ahora el Señor nos ha ayudado». 1 Samuel 7:12. Ese no era solo un gesto sentimental, sino una declaración audaz de fe. En nuestro viaje con Dios, necesitamos Ebenezers, marcadores físicos o espirituales, que nos recuerdan dónde apareció Dios. Puede ser una entrada de diario, un verso que lo llevó a través de un tiempo oscuro, o un testimonio que comparte una y otra vez. Estos momentos nos anclan, silencian la duda, y nos recuerdan que el mismo Dios que era fiel antes, volverá a ser fiel. Y a veces, cuando tu fe se siente inestable, todo lo que se necesita es recordar a tu propio Ebenezer, reavivar tu confianza en Jesucristo. Debido a que la fe no se basa en los sentimientos, se basa en una historia de la presencia y provisión de Dios. Samuel no se detuvo allí. Continuó viajando por todo Israel, juzgando y enseñando, llamando a la gente a vivir de acuerdo con la ley de Dios. Su liderazgo era estable, arraigado, no en carisma, sino en convicción. Y esa es una cualidad rara, especialmente en el mundo actual, donde la popularidad a menudo eclipsa el principio. Samuel no estaba persiguiendo aplausos, estaba persiguiendo la obediencia, y a través de esa obediencia creó un clima espiritual donde la voz de Dios fue una vez más honrada. Imagine lo que sucedería si más de nosotros viviéramos así, si llevamos la palabra de Dios tan profundamente en nuestros corazones, que cada decisión, cada acción, cada respuesta se filtró a través de la lente de las Escrituras. Eso no es solo el liderazgo, es el discipulado. Y es lo que Jesús también modeló. No llegó a impresionar, vino a servir, enseñar y salvar. Y así, a través de Samuel, vemos lo que es posible cuando una persona permite que Dios lidere cada área de su vida. No era perfecto, pero era fiel. No nació como un guerrero, pero se convirtió en defensor de la fe. Y lo más importante, siempre apuntaba a la gente a Dios. Ese es el legado de un verdadero juez. No alguien que castiga, sino alguien que intercede, que se encuentra en la brecha, que recuerda a las personas del pacto de la que forman parte. A medida que avanzamos, la historia de Samuel da un giro sorprendente, porque no todos apreciaron su estilo de liderazgo. Y a pesar de todo lo que Dios había hecho a través de él, la gente comenzó a anhelar algo diferente, algo humano, algo real. Pero esa elección vendría con consecuencias, y Samuel estaba a punto de aprender lo que significaba liderar incluso cuando su corazón estaba rompiendo. Pasó el tiempo, y Samuel, ahora mayor y más experimentado, guía a Israel con una dedicación inquebrantable. Pero la edad se pone al día con todos, por lo que Samuel, tal vez buscando continuidad, nombró a sus hijos como jueces en su lugar. Sin embargo, a diferencia de su padre, estos jóvenes no caminaron en integridad. Aceptaron sobornos, distorsionaron la justicia y corrompieron el mismo sistema que Samuel había confirmado con miedo a Dios. La gente vio esto y se inquió. Se acercaron a Samuel con una solicitud que cambiaría el curso de la historia de Israel. «Danos un rey para juzgarnos como todas las otras naciones». 1 Samuel 8:5. Ese momento no fue solo político, era espiritual.
reveló una nación que perdió su confianza en el liderazgo divino. Ya no estaban satisfechos con ser apartados por la fe y la guía de Dios. Querían mezclarse, ser como el mundo. ¿Y no sigue siendo una lucha hoy? Cuando las personas intercambian intimidad con Dios por la ilusión del control. Samuel, comprensiblemente, fue aplastado. Después de años de servicio fiel, esto se sintió como rechazo. Había vertido su vida para guiar a estas personas y ahora querían a alguien más visible, más tangible. Pero aquí está la belleza del personaje de Samuel. No reaccionó con orgullo u ofensa. Fue directamente a Dios en oración. Ese bien hay un principio que vale la pena destacar. Cuando la decepción, el primer lugar donde debemos ir es Dios, no personas. Y el Señor respondió a Samuel con una claridad sorprendente. No es tú, no han rechazado, pero han rechazado a mí como su rey. 1 Samuel 8:7. Esa verdadera Hat Joel, King, se alejaban de la estructura misma que Dios había diseñado para gobernarlos a través de los profetas y los jueces. Lleve a sus hijos y haga que sirvan con sus carros. Él tomará lo mejor de sus campos. Ustedes mismos se convertirán en sus esclavos. 1 Samuel 8, 11, 18. No era una táctica de miedo, era una verdad profética. Samuel les estaba ofreciendo una opción, una empapada de sabiduría divina. No estaba manipulando, estaba mentor. Y sin embargo, la gente insistió. No les importaba el costo. Querían un rey. La lección aquí es atemporal. Cuando elegimos ignorar el consejo de Dios, aún puede permitirla, pero tendremos que vivir con las consecuencias. La fe significa confiar no solo en lo que Dios hace, sino también en lo que retiene. Este fue uno de los momentos más desgarradores en la vida de Samuel. No porque fuera reemplazado, sino porque la gente estaba dando la espalda a Dios. Y sin embargo, incluso en su dolor, Samuel siguió siendo fiel. Obedeció las instrucciones de Dios, entregó las advertencias y no dejó que la amargura se arraigue. Ese tipo de resiliencia espiritual solo es posible cuando su identidad se basa en su relación con Dios, no en títulos, posiciones o aplausos de los hombres. Jesucristo mismo enfrentó el rechazo. En Juan 1:11 leemos: Él llegó a la suya, y el suyo no lo recibió. El dolor de Samuel se hace eco del corazón de Cristo, un amor divino que continúa sirviendo incluso cuando no está recíproco. Y eso también es un llamado para nosotros: amar, liderar y obedecer, incluso cuando los resultados rompen nuestros corazones. Y así, a pesar de la advertencia, a pesar del dolor, comenzó la transición. Samuel, siempre obediente, se apartó de su posición como el líder principal de Israel. Pero su influencia estaba lejos de terminar. Pronto uniría al primer rey de Israel, un hombre que parecía la parte pero llevaba fallas invisibles. Este próximo capítulo no solo probaría a Israel, sino que probaría la obediencia de Samuel, su fe y su capacidad para confiar en la soberanía de Dios, incluso cuando las cosas no tenían sentido. Porque a veces, incluso los desvíos más dolorosos en nuestras vidas son parte del plan más grande de Dios. La historia de Saúl comienza de una manera sorprendentemente mundana. No estaba rezando en una montaña o ayunando en el templo. No, estaba buscando los burros perdidos de su padre. Pero así es exactamente como Dios trabaja a veces. Lo que parece una tarea ordinaria se convierte en el camino hacia el destino extraordinario. Saúl, un joven de la tribu de Benjamín, fue descrito como alto, guapo e impresionante para la vista. 1 Samuel 9:2. La gente a menudo mira la apariencia externa, pero Dios mira el corazón. Y sin embargo, incluso con sus cualidades externas, Saúl no tenía idea de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Mientras deambulaba por la tierra buscando animales, se encontró siendo guiado, pasando por paso, hacia una cita divina. Es un poderoso recordatorio de que incluso en los recados más aleatorios de la vida, Dios está orquestando momentos de propósito. La fe no siempre se trata de saber a dónde vas,
Se trata de confiar en que Dios sabe a dónde lidera. El siervo de Saúl sugirió que visitaran a un hombre de Dios, Samuel, que podría ayudarlos a encontrar los burros. Pero Samuel ya sabía que iban a venir. Dios le había hablado el día anterior, diciendo: Mañana te enviaré un hombre de la tierra de Benjamín, ungirlo sobre mi pueblo Israel. 1 Samuel 9:16. Cuando Saúl llegó completamente inconsciente de lo que estaba por suceder, Samuel lo recibió con honor, le dio la mejor porción en la fiesta y habló palabras que deben haber sonado surrealista. ¿Y a quién es todo el deseo de Israel, sino a usted y a toda su línea familiar? 1 Samuel 9:20. ¿Te imaginas la conmoción? Saúl vino por los burros perdidos y encontró el destino divino. Así es como trabaja Dios. Toma lo que se siente insignificante y lo transforma en algo sagrado. Y cuando caminamos con fe, Jesucristo nos encuentra con la dirección, incluso cuando menos lo esperamos. Samuel luego tomó a Saúl a un lado, vertió aceite en la cabeza y lo ungió como rey en privado. 1 Samuel 10:1. Este momento íntimo no fue solo simbólico, era espiritual. La unción representaba la selección, el empoderamiento y el propósito de Dios. Samuel también le dio a Saúl varios signos proféticos para confirmar que esto era real. Conocería a ciertas personas, recibiría pan e incluso profetizaría con un grupo de profetas. Y justo como dijo Samuel, todo sucedió. Saúl se transformó y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. Pero aquí es donde se pone interesante. A pesar de todo esto, Saúl se quedó en silencio. Cuando regresó a casa, no le contó a su familia sobre la unción. No fue el orgullo que marcó a Saúl en este momento, era humildad. Y esa humildad es una cualidad que a menudo pasamos por alto en el liderazgo. Antes de que Saúl cayera, comenzó bien, y esa es una lección poderosa. Los comienzos espirituales a menudo están marcados por la simplicidad, la rendición y el silencio. Poco después, Samuel reunió a todo Israel para presentar formalmente a su rey. Se eligieron lotes, y Saúl fue elegido, pero no se lo encontró en ninguna parte. Estaba escondido entre el equipaje. 1 Samuel 10:22. Piensa en eso. El hombre que acababa de recibir signos proféticos, el Espíritu de Dios y una unción divina se escondía. Ese momento dice mucho. A veces, nos sentimos indignos de lo que Dios nos está llamando a hacer. Nos encogemos, nos cuestionamos y dudamos de la visión. Pero Dios no llama a los calificados, califica a los llamados. La inseguridad de Saúl no lo descalificó. En cambio, reveló que el liderazgo comienza con humildad, no con ego. Y en un mundo que constantemente empuja la autopromoción, la Biblia nos enseña a comenzar bajo, para que Dios pueda criarnos. Incluso Jesús, el Rey de los Reyes, se humilló y sirvió. Entonces, cuando el miedo intenta paralizarte, recuerda, la fe te llama hacia adelante, incluso cuando tus pies quieren retirarse. Y así, Saúl fue sacado y presentado a la gente, y gritaron, «Viviendo el Rey». 1 Samuel 10:24. Una nueva era había comenzado. Israel ahora tenía un rey humano, pero Samuel permaneció como un ancla espiritual. No desapareció de la historia. Se paró junto a la guía, corrigiendo y recordando a la gente que Dios seguía, siendo su mejor gobernante. Ese es el corazón de la verdadera tutoría. Incluso cuando Samuel ya no estaba en el centro del escenario, continuó señalando a la gente a Dios. Y eso es exactamente lo que debemos hacer. Ya sea en el liderazgo, la crianza o el ministerio, nuestro papel no es hacer que las personas dependan de nosotros, sino llevarlas a Jesucristo. El reinado de Saúl eventualmente se probará, y no todas sus opciones reflejarían la fidelidad. Pero en este capítulo inicial vemos un patrón. Llamadas, confirmando y puesta en marcha de Dios. Entonces, después de caminar por el poderoso viaje de Samuel, déjame preguntarte algo directo del corazón. ¿Alguna vez has sentido que Dios te estaba llamando, pero no estabas seguro de cómo responder?
Tal vez te has estado escondiendo, dudando o simplemente esperando una señal. Bueno, ahora ya sabes, habla, Él guía y Él llama a los que están dispuestos a escuchar. Cuéntame en los comentarios, ¿qué parte de la historia de Samuel resonó más contigo? ¿Era la fe de Hannah, la voz de Dios en el silencio, o el coraje de Samuel para liderar en un momento de caos? Quiero leer tus pensamientos y escuchar cómo Dios también está trabajando en tu vida. Y oye, si este mensaje agitó tu corazón, no te lo guardes para ti mismo. Suscríbase al canal, presione esa campana de notificación y comparta este video con alguien que necesita un despertar espiritual hoy. Confía en mí, hay personas por ahí en este momento que se sienten perdidas, y tu parte podría ser la luz que necesitan. Y antes de ir, asegúrese de hacer clic en el próximo video que aparece en su pantalla. Hay una revelación esperándose que tome todo lo que hablamos hoy aún más profundo. Soy Marco, y te veré en el próximo. Mantente fuerte en la fe. Mantente arraigado en la Biblia y nunca dejes de escuchar la voz de Jesucristo. Dios lo bendiga.